Y el país se integra. Saludos cordiales. Generamos la transmisión desde el norte de la capital para los próximos minutos dialogar y conocer cómo está la situación de esta nueva prórroga que hizo el Estado ecuatoriano al oleoducto de crudos pesados OCP. Para eso vamos a conversar y de que agradecemos que nos reciba al doctor Washington Andrade, quien está llevando este proceso. Doctor Andrade, gracias por recibirnos y bienvenido a Cora. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Siempre es bueno tener el contacto con la gente para informar la situación y lo que está ocurriendo en este caso, ¿no? Que se podría constituir en un gran atraco, ¿no? El atraco del siglo. Por iniciativas ciudadanas, en coordinación con organizaciones sociales, nosotros hemos sacado una campaña de defensa del patrimonio de los ecuatorianos, que es el OCP. ¿Por qué es patrimonio de los ecuatorianos? Porque desde el 20 de enero del 2024, el OCP ya debía ser parte del Estado ecuatoriano, es decir, revertirse al Estado ecuatoriano. Y esto en función de que en el contrato que se firmó en el año 2001 para la construcción del OCP, se estableció que luego de 20 años debían necesariamente transferirse todos los activos a favor del Estado ecuatoriano. Y aquí viene con cláusulas importantes, ¿no? Es decir, sin costo para el Estado y funcionando óptimamente. Entonces, como el Estado en este contrato y la esencia de este contrato es que no le garantiza rentabilidad alguno al consorcio constructor, a pesar de que ya ha ganado más de $1.000 millones después de recuperar la inversión inflada de $1.500 millones, es obligación de OCP entregar funcionando, independientemente de que se tenga que hacer una variante, porque hay que recordar que desde el trazado era responsabilidad de la empresa. Es decir, la empresa hizo un trazado. Si ese trazado es deficiente por los fenómenos naturales o lo que sea, ¿no es cierto?, la empresa tiene que entregar funcionando, y para entregar funcionando tiene que hacer una variante, pero no a costa del Estado ecuatoriano, sino a costa de qué, de la propia inversión, es decir, de tanto que ha ganado la empresa, debería entregarnos funcionando sin costo para el Estado. Esta es la falacia que están utilizando los expertos defensores de las petroleras, ¿no es cierto?, que terminan siendo vendepatrias y que reproducen este discurso, que el Estado ecuatoriano no tiene la capacidad de hacerse cargo del OCP a pretexto de que hay que realizar inversiones, cuando el Estado ecuatoriano, el gobierno, debería obligar a la empresa a cumplir las cláusulas del contrato. Doctor, ¿es legal que se realice prórroga tras prórroga precisamente cuando ya cumplía estos 20 años que se le dio a la OCP? Es completamente ilegal. Es ilegal porque es violatorio a las cláusulas del contrato, es violatorio al decreto para la construcción, el 969, dictado por Gustavo Noboa Bejarano, presidente de la República en aquel entonces, violatorio a la ley de hidrocarburos y a los intereses nacionales. Esto que están haciendo podría ya tipificarse como una conducta de peculado prevista en el COI. ¿Por qué? Porque con sus acciones, los funcionarios que están realizando estas prórrogas, incumpliendo y perjudicando los intereses del Estado ecuatoriano, están perjudicando al Estado y están beneficiando a terceros, ¿no? Entonces, esto es sumamente grave porque no tienen ningún pretexto, están violando flagrantemente las disposiciones del contrato. Ahora el Ministerio de Energía precisamente ha mencionado que esta nueva prórroga es debido a esta variante, como usted lo mencionaba, que por eso se da hasta el 30 de noviembre. De alguna manera esto sigue repercutiendo para el país pérdidas. Bueno, sí, el cálculo hasta con esta prórroga legal hasta el 31 de julio fue de $83 millones. Hasta, si sumamos nosotros y haciendo el mismo promedio, hasta el 30 de noviembre, el perjuicio superarían los $123 millones, es decir, $50 millones más. Entonces, ustedes pueden darse cuenta, si la inversión para hacer la nueva variante es entre 120 y $150 millones, en estas prórrogas ilegales ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, de ser el caso que le tocaría hacer al Estado ecuatoriano invertir, ya se hubiera amortizado lo que tenía que invertirse para hacer la variante. Noten ustedes cómo nos están engañando, es decir,
esto termina siendo un pretexto. ¿Por qué? Porque ya terminó el plazo. El pretexto para prorrogar, para hacer la prórroga es que el gobierno de Lazo con el ministro Santos Alvite no establecieron las mesas de transición 6 meses antes de terminar el contrato, como reza el contrato. Y por la muerte cruzada y el cambio de gobierno, el nuevo gobierno dijo que no ha alcanzado a hacer eso. Por lo tanto, tomaron como pretexto el hecho de que no se habían establecido las mesas de transición, cuando no había la voluntad política realmente de que se revierta el Estado, ni este gobierno la tiene, y también tomaron como pretexto el tema de la seguridad. El tema de la seguridad. Ya el 28 de diciembre del 2023, en una audiencia de mediación entre gallos y medianoches, se adelantaron a decir que era un tema de seguridad nacional. Es decir, ya se adelantaron a decir que prácticamente se iba a declarar un estado, ¿no es cierto?, de conflicto armado interno incluso, ¿no es cierto?, adelantándose ya a lo que iba a pasar en este show de TC Televisión, de la toma de TC Televisión, y entonces tomaron como pretexto para el 19 de enero del 2024 firmar esta prórroga mediante escritura pública indicando de que es por un tema de seguridad nacional. Noten ustedes cómo nos engañan, cómo utilizan los pretextos, cómo utilizan la reserva, ¿no es cierto?, la confidencialidad, y no le dotan de transparencia a este proceso, en donde todos los ecuatorianos, empezando por el presidente de la República, deberíamos estar defendiendo nuestro patrimonio patrióticamente, ¿no? Para esta nueva prórroga, precisamente, hubo reuniones, doctor, tal vez entre el ministerio, entre los propios del OCP, o se le hizo igual de una forma muy cautelosa para que los ecuatorianos precisamente no sepan de esta prórroga. Bueno, sí, efectivamente, se ha manejado de manera reservada. Nosotros, como organización de los ex trabajadores de OCP que reclaman el pago de las utilidades, que de acuerdo al contrato le corresponden estos pasivos laborales cubrir a la empresa y entregarle al Estado completamente saneado de pasivos laborales y pasivos ambientales, le pedimos nosotros por derecho propio de que nos permitan intervenir en las mesas de transición, en estas mesas de diálogo, estas mesas técnicas, para expresar y decir aquí hay pasivos que tienen que cumplirse y exigir que la transferencia se haga con cumplimiento de estas obligaciones, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Es decir, del ministerio, de los funcionarios. Hemos dirigido comunicaciones no solamente al gerente y al representante legal de OCP, sino del consorcio de empresas petroleras que lo conformaban. Hoy que se ha hecho misteriosamente, coincidencialmente, la transferencia de las acciones de OCP Ecuador a la empresa Pampa Energía de Argentina, que por cierto tiene otros accionistas que son las mismas petroleras, ¿no? O sea, todo es simplemente encubrir esta situación. Los que terminan llevándose el dinero de lo que produce el OCP terminan siendo las mismas empresas petroleras. Pero también le mandamos y le enviamos una comunicación al presidente de la República. ¿Por qué al presidente de la República? Para que no se escude y diga que no conocía. Porque además, de acuerdo al decreto y de acuerdo a la ley, el que tiene la palabra y el control directo en este tema del OCP es el presidente de la República, no lo decimos nosotros. O sea, el presidente de la República, Mr. Daniel Noboa, no puede decir que se trata de otros funcionarios. Él tiene la responsabilidad directa de acuerdo a las disposiciones, a la ley y a la reglamentación que rige este contrato. ¿Qué representaría para el Ecuador volver a administrar el oleoducto de crudos pesados? A ver, si nosotros hacemos un cálculo, y eso también es sacado de números duros, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la información de cuánto es lo que ha producido el OCP. Es decir, desde el primer barril de petróleo que se transportó por el OCP hasta cifras recientes. Tenemos toda esa información. Claro que es una información tan voluminosa, pero todo esto refleja de que el OCP generó 1.500 millones de dólares que terminó costando la obra cuando la licitación se ganó por 899 en el año 2001 que se firmó el contrato y terminó costando 1.500 millones, casi el triple de la oferta inicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Claro, mucha gente y los expertos nos tratan de vender y dicen, sí, pero finalmente fue plata de los privados. No, esa plata la terminó pagando el Estado ecuatoriano porque los daños de explotación, de operación del tubo, correspondió ampliarlas para que desquiten los 1.500 millones sobrepreciados, ¿no es cierto? Y luego 5 años para que reciban utilidades. Es decir, si nosotros vemos, el OCP ha producido más de 2.500 millones de dólares en 20 años.
Si hay el aumento de la producción y ahora que se está transportando petróleo peruano de la empresa Petrotal del bloque 95 nororiental de Perú por el OCP, ya entenderán ustedes, y también petróleo colombiano, entenderán que estos valores pueden subir. Es decir, si nosotros sacamos y los cálculos determinan que el Ecuador, si se prorroga el contrato como tienen ya el borrador y piensan prorrogarlo por 10 años más a pretexto de estas supuestas inversiones por las variantes, el Ecuador perdería aproximadamente 1.500 millones de dólares, que sería plata directa para el desarrollo del país, ¿no? Ante esto, ¿cuáles son las acciones también que como colectivos van a realizar, doctor? Bueno, estamos coordinando con más de 50 organizaciones, estamos sumando a todas las organizaciones sociales, estamos pidiendo también el apoyo de la CONAIE y de todas las personas que quieran sumarse. Este no es un tema político, no debe ser un tema político y por supuesto el apoyo de los políticos y también el pronunciamiento de los candidatos presidenciales sobre este tema, porque es importante saber quiénes están por los intereses del país y quiénes están por los intereses de las empresas petroleras o las transnacionales, ¿no es cierto? Y eso hay que determinar. Pero mientras tanto, nosotros no nos quedamos ahí. Atrayéndonos de la parte política, hemos iniciado una campaña ciudadana que va a tener como punto importante el próximo 24 de septiembre. Vamos a realizar desde las 8:30 de la mañana un plantón simbólico, creativo, pacífico, ¿no es cierto? Al cual invitamos a toda la sociedad civil, a los que quieran sumarse en esta lucha, trabajadores petroleros. Estamos coordinando con todos ellos. ¿Para qué? Para hacer un evento pacífico, firme, creativo, para que despertar la conciencia de los ecuatorianos e impedir que el OCP, es decir, continúe y se prorrogue el contrato en perjuicio de los intereses del Ecuador. Por final, doctor, ¿este proceso debería ser fiscalizado desde la Asamblea Nacional? A ver, este proceso empezó incluso a ser fiscalizado, pero ya vemos, ¿no es cierto?, los entuertos, que más valen las cuestiones de tipo político también, y además vemos también que el presidente de la República les dio la disposición a los ministros de que no comparezcan a los llamados por parte de las diferentes comisiones, y en este caso de la Comisión de Fiscalización. Por 3 ocasiones consecutivas, el ministro de Energía no compareció a los llamados de la Comisión de Fiscalización para hablar sobre este tema. ¿Por qué conocemos de eso? Porque nosotros también, como gestores, impulsores, acá estuvimos invitados para participar en Comisión General, para preguntarle al ministro directamente qué es lo que está pasando con la transferencia, con la no transferencia, con los pasivos laborales, los pasivos ambientales que son de cargo de la empresa. Pero sin embargo no dan la cara, ¿no es cierto? Y entonces el pretexto es de que hay una disposición presidencial de que no asistan. Pero la verdad, esto es un gran negocio, ¿no es cierto? Y hay que preguntarse, investigar, ¿qué grupo económico está detrás de este negocio que ellos le consideran? A pesar de que esto es importantísimo para el desarrollo del Ecuador, ¿no es cierto? 1.500 millones de dólares en los próximos 10 años, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Cuántas decenas de hospitales? ¿Cuántas decenas de escuelas? ¿Cuánto podemos gastar en la educación? Invertir en la educación, en salud con esa plata, ¿no es cierto? Entonces ese es un tema ciudadano que tenemos que empoderarnos, que tenemos que tomar conciencia y apoyar, y no dejarnos convencer por esos cantos de sirena o de los parlantes de estas empresas transnacionales, como el economista Alberto Acosta Burneo, que ya salió a decir que el Estado no tiene la capacidad de hacerlo, cuando el Estado con el SOTE, porque esta discusión ya tiene como antecedente que en la década del 70 se discutió si el Ecuador tenía o no la capacidad de administrar el SOTE. Y el Petroecuador, primero CEPE y luego Petroecuador demostraron que le pudieron incluso ampliar la vida útil del SOTE y sigue funcionando. ¿Con la asistencia de quién? Del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Por eso es que las Fuerzas Armadas también deberían levantar su voz aquí y decir qué está pasando con este sector estratégico, qué está pasando con este elemento estratégico. Entonces, este tipo de campañas son las actividades que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer una campaña en redes, en medios, y vamos nosotros a llamar a debates, como por ejemplo al economista Alberto Acosta Burneo. Le invitamos a debatir, ¿no es cierto? Porque esto no se trata de atacarnos, pero sentémonos, presentemos que él presente sus números y nosotros presentamos también nuestros argumentos, ¿no es cierto? Que sea el país el que tome conciencia realmente de quién tiene la razón, y no por tener la razón, sino por defender nuestro patrimonio. Ok, quedamos
Queremos agradecer al doctor Washington Andrade, con quien hemos dialogado estos minutos, acerca de esta nueva prórroga que dio el Estado ecuatoriano al OCP. Prórroga que vence en instancia, se ha dicho, este 30 de noviembre de 2024, pero como los hemos escuchado, el país estaría perdiendo con esta nueva variante también, que se ha dicho que se va a construir. Con esto nosotros retornamos. Corape informa.